Hola, ¿qué tal? Profesor Celso por acá. Esta es la cápsula número 10. Hoy día vamos a ver lo relacionado con tablas de planificación y tablas de recuento o cómputo de materiales. Si tenemos un modelo geométrico, modelo que es seteable, y si además ya a este modelo le hemos incorporado una tipología o información o parámetros, como se conoce en el software, relacionado con materiales, tenemos una poderosísima herramienta y ambas áreas, tanto la geometría del edificio, ¿no es cierto?, su forma, sus ventanas, sus componentes, como los materiales que ya hemos aprendido a setear con las últimas cápsulas que hemos estado viendo, quiere decir entonces que si cualquier modificación que le hagamos a este proyecto, agrandando, achicando, moviendo, sacando una ventana, poniendo una puerta, todos los elementos se van modificando. Y no solamente para visualizarlo planimétricamente, sino que hoy día vamos a aprender además también que se pueden setear la extracción de datos de cantidades. Claro, porque el software puede reconocer, gracias al cruce de información entre la geometría y los parámetros relacionados con materiales constructivos, darnos cantidades de materiales que lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a partir primero, voy a abrir el nivel 1 de nuestro modelo que estamos trabajando para ir viendo que vamos a setear. Vamos a irnos primero a las tablas de planificación aquí en el navegador de proyecto y voy a hacer clic con el botón secundario y voy a abrir una nueva tabla de planificación. También se puede acceder a estos tablas que son verdaderos Excel de recuentos que cruzan la información otra vez entre parámetros constructivos y del modelo mismo de la geometría. Son tablas Excel de recuento de materiales. Se pueden abrir aquí tanto en tablas de planificación en el navegador de proyecto como también en el grupo de comandos vista tablas de planificación. Es posible que algunos modelos o algunas versiones anteriores al 2019, incluso el 2018, puede ser que todavía algunos estén trabajando, o 2017, no se pueda abrir directamente desde acá, desde el navegador de proyecto, sino que necesariamente tienen que ir a el comando que está en el grupo vista. Vamos a abrir nuestra primera tabla de planificación, nueva tabla de planificación. Y para ver cómo funciona esto, vamos a setear una serie de parámetros de visualización de información o de extracción de información, como nos gusta mejor llamarlo, de los muros de nuestro modelo que hemos estado viendo. Recuerden que para esto tienen que haber estado, aparte de haber sido terminados en los modelos geométricos, haber seteado los parámetros constructivos de los muros, como estaba indicada en las especificaciones técnicas que envié en correos anteriores. Bien, vámonos a nueva tabla de planificación, a esta ventana que se abre aquí, y busquemos un conjunto de categorías para poder setear la información, para poder filtrar la información. Me voy a buscar a muros. Ahí está, muros. Vamos a elegir muros genéricos. Luego, en la pestaña nombre, voy a cambiar para que tenga un nombre mi tabla de extracción de datos. Tabla planificación muros. Vamos a dejarla en tabla de planificación y la fase en nueva construcción. Después podemos ver en detalle de qué consiste cada uno de estos otros parámetros que se están viendo. Aceptar. Luego, en la siguiente ventana, aparecen las propiedades de esta tabla de planificación. Vamos a buscar aquí la información que yo quiero extraer. Voy a bajar y voy a buscar primero el tipo, que es lo vital, ya que vamos a comenzar a armar columnas de información y lo primero que tenemos que, para que esto sea ordenado y pueda entenderlo, saber de qué estoy hablando, de un tipo, en este caso de muros, ¿no es cierto? Vamos a buscar por tipos de los diferentes tipos de muros. Recuerden que hicimos muro perimetral con aislante por fuera, pero también hay un muro perimetral que tiene cerámica por dentro y hay otro perimetral que no tiene la cerámica por dentro. También vimos tabiquería, etcétera. O sea, necesitamos un tipo. Entonces vamos a filtrar y para eso necesitamos incorporar en nuestra tabla de planificación con este botón, añadir parámetro. Luego voy a buscar los típicos otros dos parámetros que son muy importantes para poder medir esto y que es volumen y área. Primero área, la voy a incorporar con el botón añadir parámetro y volumen lo voy a añadir también con el parámetro. Aquí se me va a crear una planilla con este orden. Si yo quiero puedo modificar el orden, por ejemplo subir de importancia el volumen. No es recomendable poner primero el volumen ya que necesito identificar de qué estamos hablando, por eso que el tipo siempre va a ir primero, arriba, tipo, volumen, área, también longitud.
Vamos a buscar longitud porque puede ser interesante por el tema, ¿no es cierto?, de longitud de muro para calcular lo relacionado con remates de guardapolvos y cornisas, por ejemplo. Lo voy a incorporar, longitud. Pero eso es menos importante, así que lo voy a bajar. Primero quiero que vaya tipo, entonces, luego volumen, luego área y luego longitud. Acepto y se me crea mi primera tabla de planificación. Es un verdadero Excel, que también vamos a ver que se puede exportar fácilmente a Excel, con una serie de información cuantificada al cruzar la información tanto de los parámetros constructivos como de la información relacionada con la geometría, ¿no es cierto? Haciendo el cruce de estas dos informaciones se pueden obtener todos estos datos. Sin embargo, todavía sigue o se presenta un cierto desorden porque se va viendo, ¿no es cierto?, todos los elementos desagrupadamente. Pues bien, voy a editar aquí en la propiedad de esta tabla. Cualquiera de estos botones me va a dirigir al mismo editor, que es este, con el que habíamos partido, seleccionando cada uno de los elementos o parámetros que vamos a seleccionar en esta tabla, y me voy a ir a las siguientes pestañas. En filtro no voy a hacer nada por ahora, pero sí en clasificación y agrupación. Voy a pedir que la tabla me clasifique por tipo y que el tipo, porque está desordenada en este momento, entonces ahora sí voy a agrupar, ¿no es cierto?, clasificar primero todo una parte relacionada con la tipología, o sea, el tipo de hormigón, por ejemplo, el tipo de muro, por ejemplo, de hormigón con EIFS por fuera, y que vaya un encabezado y un pie de página. Y en este pie de página, o sea, al final de cada una de las tablitas que van a estar ordenadas ahora, quiero que cuente solo los totales. No que disponga ni título, ni recuento, ni totales, sino que solo los totales. Síganme por ahora aquí para que podamos ver una tabla un poco más ordenada. Después pueden ustedes ir explorando en qué consiste cada uno de los otros seteos de clasificación. Solo totales y OK. En formato, en la siguiente pestaña, voy a disponer que el volumen muestre los cálculos totales, al igual que el campo área muestre los cálculos totales y longitud también muestre los cálculos totales. Todo esto porque hay mucha información metida, ¿no es cierto?, en este momento en el modelo y necesitamos ir filtrándola. Voy a aceptar y miren cómo ha cambiado la tabla de planificación. Ahora tenemos ordenadamente todo lo relacionado con el tipo de albañilería de 15 centímetros de espesor más mortero de 2,5 y tenemos un recuento general por cada uno de los tipos de muros y además tengo los totales, que son datos muy interesantes para el constructor. Tenemos 2,42 metros cuadrados en total de este tipo de muro. Por ejemplo, abajo hay otro tipo de muro, albañilería más mortero más cerámica, y tenemos 0,96 metros cuadrados de esa tipología. Luego tenemos albañilería más mortero 2,5 más EIFS, que este debe ser seguramente uno de los perimetrales del segundo piso, porque recuerden que en el segundo piso está seteado albañilería. Tenemos 11,47. Más abajo tenemos el hormigón más yeso cartón. Este debe ser seguramente uno de los interiores, en total de 17,86 metros cuadrados. Y luego tenemos la tipología de hormigón más EIFS más yeso cartón más cerámica, en el caso de los baños 2,77 metros cuadrados. Y así podríamos seguir bajando y entregando toda la información, insisto, todo esto por tipos de muro. Por ejemplo, acá está los tabiques de Metalcon de 92 interior, y también tenemos interior con cerámica por las dos caras o interior solamente con cerámica por una cara, porque recuerden que en el segundo nivel, ¿no es cierto?, hay tabiques. Vamos a bajar aquí para mostrar. En el segundo piso están los tabiques principalmente. Tenemos tabiques de estos delgaditos que son secos, que solo tienen, ¿no es cierto?, el yeso cartón por ambas caras, pero tenemos tabiques que están con cerámica por una cara. ¿Correcto? Entonces es importante entender cuál es la diferenciación para ver la información que me está entregando, que estoy extrayendo desde el software gracias a las tablas de planificación. Y son 0,88 por ejemplo el metal interior, el Metalcon por dos caras 0,68 y el Metalcon con cerámica por una sola cara 1,17. Me parece que en el primer piso hay tabiques de Metalcon, tabiques propiamente tal, pero que las dos caras tienen... Ah, claro, aquí miren. En el primer piso hay un tabique delgadito ahí con cerámica por las dos caras, a diferencia del tabique normal que tiene solamente por una cara por dentro cerámica y por la otra no. Por eso que también había entonces en mi tabla de planificación acá abajo en metálico con cerámica simple, pero con cerámica por dos caras y sin cerámica o secos.
y están los recuentos en cuanto a metros cuadrados y a volumen. Volumen en realidad con los tabiques no me interesa mucho, y longitud de todo ahí, que es 4,81, 3,24, 3,55. En donde sí me interesan los metros cúbicos, el volumen es en el hormigón armado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos hormigón in situ con mortero más recubrimiento, 2,43 metros cúbicos, hormigón más yeso cartón 1,6, hormigón más yeso cartón 0,54, hormigón más yeso cartón 5,01 metros cúbicos. Entonces yo puedo ir discriminando y puedo ir seleccionando la tipología de información para ir a extraer, y me va entregando en tiempo real. Ahora bien, hagamos un experimento respecto a esto para probar las bondades, las potencialidades del software. Voy a eliminar una ventana, dos ventanas. Voy a crear una bodega, no un dormitorio. Es una prueba solamente, ¿no es cierto? Pero primero quiero saber cuál es la información que tengo en forma original de muro de hormigón que tiene EIFS por fuera. Esta es la tipología de hormigón de 15 centímetros más EIFS más yeso cartón. EIFS o Exterior Insulation and Finish System, ¿no es cierto? El aislante por fuera más yeso cartón por dentro. Vamos a mi tabla de planificación, y en el primer piso tengo entonces hormigón más EIFS más yeso cartón. Aquí está. Tiene un total de, en área, 69 metros cuadrados. Lo voy a reservar para ver si hay alguna modificación respecto a esto. Si este es el hormigón de 15 más EIFS más yeso cartón por dentro, sí, es el mismo que está aquí, que es el perimetral. EIFS, voy a ir a editar tipo de todas maneras para asegurarme. Editar, hormigón armado, EIFS por fuera, y por dentro estuco y el tablero de yeso. Aquí hay una modificación, porque este es un compañero que se equivocó al dar vuelta a los acabados, pero estamos ok. Sí, es el material. Entonces ahora voy a proceder a eliminar las ventanas. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo elimino esta ventana y esta ventana y esta ventana de todo ese elemento? Recuerden que habíamos tenido una cubicación de 69 metros cuadrados de esa tipología de muro. Pues bien, redoble de tambores, la tabla de planificación, el mismo hormigón armado de 15 centímetros de espesor más EIFS más yeso cartón ha subido a 79 metros cuadrados. Magia, sí, pues, esta es la magia del software, porque me ha actualizado entonces en tiempo real, no solamente las elevaciones, que eso ya es todo una proeza, ¿no es cierto? Inmediatamente me ha sacado y de los cortes y de las elevaciones en la ventana, sino que además me ha actualizado la tabla de planificación, indicándome que tenemos 79 metros cuadrados, y ya no 69, hemos aumentado 10 metros cuadrados de muro porque hemos extraído ventanas de ello. Hola, ¿qué tal? Profesor Celso, segunda parte de la cápsula de tablas de planificación. En la anterior entonces estábamos viendo las bondades, las potencialidades del software para extraer información cuantificada, ya que el software tiene el cruce de información entre el modelo gráfico, el modelo geométrico, junto a los materiales seteados. Por lo tanto, si hacemos cualquier modificación, inmediatamente me va modificando también incluso la cuantía, la ubicación, en este caso, de los tipos que creamos con la tabla de planificación. Pero ahora vamos a ver un poco más en detalle. Supongamos que ya no necesariamente quiero ver la tipología de albañilería y la tipología de un muro de albañilería con mortero más EIFS, sino que solamente quiero abstraerme para saber cuántos ladrillos hay. Y para eso es necesario entonces crear otra tipología de tablas, que son las denominadas, voy al botón secundario acá, cómputo de materiales. También recuerden que podemos ver en el grupo comandos vista, tabla de planificación, ahí están los cómputos de materiales. Por cualquiera de los dos lados entramos a la misma tipología. Nuevo cómputo de materiales, voy a buscar aquí en categoría procediendo de la misma forma como lo vimos en el anterior, lo relacionado con muros, y voy a cambiar el nombre. En este caso ya no va a ser una tabla de planificación, sino que materiales muros. Le voy a poner un número para llevar una contabilización especial. Fase de construcción, nueva construcción, acepto. Luego se me despliega las mismas propiedades anteriores, pero en este caso es de una tabla más específica de cómputo de materiales. Ya no es genérico el muro, ya no es la partida, sino que me voy ahora al listado de materiales y voy a buscar aquí, dentro de material, todo lo necesario para poder extraer la información. Aquí están los ítems materiales. Material estructural se refiere a lo que está dentro del elemento estructural,
cuando estábamos seteando los tipos de muros, ¿no es cierto? Habían una limitación, cuál era el elemento estructural y cuáles eran los acabados. Pero nos vamos a meter ahora al material. Vamos de material, irnos a, aquí al final, material área, material volumen y nombre, que es vital. Y de hecho el nombre primero. Entonces, material nombre, material área, material volumen. Y no voy a poner ni volumen ni área genérica, sino que solamente lo relacionado con material. Voy a aceptar y se me va a crear entonces una tabla de material específicamente, pero desordenado. Pues bien, voy a editarla y vamos a hacer algo muy parecido como lo hicimos con la tabla de planificación anterior. En las propiedades, recuerden, están aquí cualquiera de estos botones que yo seleccione. Voy a entrar al editor, a esta paleta, ¿no es cierto?, esta ventana de propiedades, y voy donde justamente partimos seleccionando cuáles eran los elementos que van a ser constitutivos las columnas de mi Excel, y me voy a clasificación y agrupación. Los voy a clasificar por nombre, que lleve un encabezado y que lleve un pie de página. Al hacer clic en pie de página se me abre esta segunda ventana y voy a poner solo totales para que no me haga tanto detalle. Ustedes pueden probar con las demás y van a dar cuenta que sale una cantidad de información como por áreas o por tipos de materiales o por líneas de material. En este caso solamente quiero los totales para avanzar. Y en formato, en el siguiente, voy a pedir que tanto área ponga calcular totales como volumen también calcular totales. Entonces en la pestaña formato, tanto área como volumen se van aquí abajo en donde dice, se despliega nuevamente un selector y dice calcular totales. Acepto y fíjense lo que ha pasado. Ahora se me ha creado una tabla de resumen con todo, por ejemplo, los azulejos de cerámica que están involucrados en el proyecto, todos 50 metros cuadrados involucrados en el área del proyecto. No me interesa el volumen para, en este caso, el azulejo cerámica. La capa de entramado metálico, o sea, la tabiquería, 22 metros cuadrados de tabiquería. El aislante exterior, solo Leifs. Recuerden que hay varias tipologías que llevaban ACE. Había muros de hormigón armado en el primer piso y albañilería en el segundo piso que llevaban ACE, pero ahora me hace el recuento total de Leifs, 135 metros cuadrados. El estuco mortero, 312 metros cuadrados. El hormigón moldeado in situ, 131 metros cuadrados. Este hormigón es interesante la medida del volumen, por eso que también creamos la columna volumen, 21,63 metros cúbicos. Ladrillo común, 63 metros cuadrados, y ahí depende del rendimiento del ladrillo, por supuesto. Tablero de muro de yeso, 184 metros cuadrados. ¿Se fijan? Entonces hemos logrado filtrar ahora materiales, no solamente la actividad, podríamos decir, en un presupuesto por partida, que era en la tabla de planificación anterior, la tabla de planificación de muro, en donde habían actividades, claro, la albañilería con el mortero, sumaba 2,42, pero ahora en la otra tabla, en la tabla que acabo de enseñar, que es tabla, ¿no es cierto?, tabla de cómputo de materiales, me voy ahora al detalle, por decirlo de alguna forma, al APU, ¿no es cierto?, a ver cuánto ladrillo, o listado de materiales derechamente que se puede extraer desde el APU, con cada uno de los materiales constitutivos de, y ojo, y de solo de muros. Después vamos a aprender también desde un comienzo que se puede setear otros elementos tipológicos de una construcción, como los pavimentos, ¿no es cierto?, o los pisos, los cielos, las techumbres, las puertas y ventanas, etcétera. Bien, todo eso lo relacionado con tablas de planificación y tablas de cómputo de materiales. Y ahora vamos a ver cómo podemos insertar las tablas de planificación y de recuento de materiales dentro de un plano. Yo tengo aquí un plano abierto, tipológicamente, ya lo he creado y he dispuesto la planta y el 3D. Pues bien, al igual así como arrastrábamos las vistas de la geometría a las plantas, también se hace de la misma forma desde las tablas de planificación que hemos creado. Yo, por ejemplo, esta que creé que se llama Muros 1, la voy a arrastrar y la quiero poner en mi plano. Solo que está muy grande la tabla, está muy larga, hay muchos datos que se le ha estado extrayendo. Entonces voy a ir aquí, fíjense, al seleccionar la tabla, más o menos en el punto del medio se despliega ese pequeño icono de dividir tabla de planificación, y la voy a pinchar y se divide por lo menos en dos tablas, y después lo que me queda solamente es reubicar la tabla para que calce dentro de mi información. Yo puedo seguir recortando la tabla, cosa que ustedes experimenten con el botón, ¿no es cierto?, de dividir tabla. También voy a agregar aquí la primera, la tabla de planificación, y ahora me voy al recuento de planos, tabla de planificación de muros. La voy a arrastrar también aquí a mi plano para obtener la información referida
a los materiales propiamente tal. Entonces puedo generar en mi plano información también incluso de recuento de cada uno de los elementos constructivos, como lo que acabamos de ver en el tema de tablas de planificación. Bien, eso es todo lo general. Lo demás es comenzar a meterse en los formatos, comenzar a meterse en la tipología de extracción de material de información de cada una de estas tablas.